Muy buenas tardes, como cada miércoles cada viernes estamos de nueva cuenta con cada una de ustedes con la finalidad de poder informar de temas que sirven para cada una de nosotras. Todavía tienen hijos pequeños, es importante el tema de hoy. Y entonces, sin más preámbulos, nos vamos al espacio para nuestra invitada de hoy, la licenciada y psicóloga Sandra Barakat, que hoy tiene un tema demasiado delicado, pero muy importante, el cual todas debemos saber para poder prevenir. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bellanira. Muchas gracias por invitarme nuevamente a este espacio tan especial, donde sé que hay muchas mujeres interesadas en su desarrollo, en su crecimiento personal. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes y darle la bienvenida a las personas que están interesadas en sus propios procesos y en aprender cómo manejar situaciones que no solamente las viven de manera individual, sino que también pueden vivirla a partir de personas importantes que tienen a su alrededor. La semana pasada tuve la oportunidad de compartir en este grupo sobre el tema de violencia sexual. Tú no tienes la culpa. Existe esa creencia limitante para muchas mujeres y incluso para hombres, para niños que han vivido procesos de violencia sexual, de que son responsables, de que son culpables y cargan con unas emociones negativas, vibrando en miedo, vibrando en un temor muy fuerte que los mantiene anclados a la vivencia que han tenido. A partir de esta oportunidad que tuvimos de hablar de este tema, surgió el interés en ustedes de saber cómo podemos prevenir que suceda. Porque si bien es una situación que creemos que no puede suceder, que es ajena a nosotros, que le sucede a otras personas, sí debemos tener claro de que no estamos exentos de vivirla. Independientemente de que nos ocurra a nosotros o de que le ocurra a otra persona cercana, debemos estar muy preparados para encontrar algunas alertas, para saber cuáles son las alarmas que nos permiten identificar síntomas de que hay una situación de abuso sexual. La semana pasada decíamos que no tiene que ver el hecho de cómo nos vestimos, de cómo compartimos, de cómo convivimos con las demás personas para hablar de que le damos apertura a una situación de violencia sexual. La violencia sexual no es admisible, no es algo que debamos considerar como normal, no es parte de una relación de pareja normal y no es una expresión de sexualidad normal. Cuando hay violencia sexual, estamos hablando de que existen unos patrones enfermos en la persona que lo está viviendo, tanto el abusador como la persona abusada. Porque cuando somos abusados y permitimos que la situación continúe, estamos siendo parte de esos patrones enfermizos que debemos sanar. Les cuento un poco para las personas que se están conectando hoy, un poco sobre mí. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta, tanto individual como de pareja. He tenido la oportunidad de compartir con personas en Colombia, mi país natal, y en México, donde soy felizmente adoptada y recibida, con personas que han tenido necesidad de sanar su vida. En mi enfoque de trabajo utilizo técnicas de neurociencias, de coaching, de inteligencia personal, de inteligencia emocional y de programación neurolingüística. Me encanta el trabajo en psicoterapia porque a pesar de que se considera como
esa parte de la psicología romántica, esa parte bonita, encontrarse con lo más íntimo de las personas, a veces se convierte en algo difícil porque las personas no aceptan que están viviendo la necesidad de trabajar en sí mismos. A partir de esta experiencia, pues he tenido la posibilidad de conocer muchos casos en mi entorno, donde vivo actualmente, más de los que quisiera realmente aceptar, de personas que viven en medio de situaciones de violencia sexual. De la violencia en las relaciones interpersonales a la violencia sexual hay un paso muy corto. La persona que es violenta manifiesta la violencia en todas las formas de su vida, en todas sus etapas. Entonces, cuando encontramos personas que se muestran violentas ante cualquier situación, en el trabajo, o en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales, muy probablemente estarán enfrentando sus vidas de pareja de la misma forma. Entonces, es muy posible que encontremos tanto personas violentas como personas violentadas. Hoy, a solicitud de quienes nos acompañaron la semana pasada, queremos hablar sobre la prevención del abuso sexual, de la violencia sexual. Si hablamos de prevención, estamos hablando de las personas con las que podemos tener una mayor posibilidad de llegarles. ¿Quiénes son las personas que se encuentran a nuestro cargo? Los hijos, las personas que se encuentran a nuestro cargo, personas con las que tenemos algún tipo de injerencia. Dentro de todo este proceso, la comunicación familiar se convierte en la base del autocuidado para evitar situaciones que pueden poner en riesgo nuestra integridad personal. Todo se genera desde la base de la familia. El hecho de que yo pueda crear espacios de comunicación guiada con mis hijos o con personas que se encuentran a mi cargo, me permite el llegar a ellos y el poderles hablar de una manera segura, tranquila y con toda la confianza de situaciones tan difíciles como la violencia sexual. Hay que hacerles saber a nuestros hijos de que pueden confiar en nosotros, de que no vamos a enjuiciar una situación que nos planteen. En medio de esta comunicación es importante algo que a veces se vuelve un tabú y es el tema de cómo le llamamos a los órganos sexuales. En nuestra cultura suele ser muy común que se le den nombres o diminutivos o de cositas o de lo que no son los órganos sexuales. Los órganos sexuales tienen nombre. Nuestros órganos sexuales son vagina en la mujer y pene en el hombre. Los niños desde pequeños deben familiarizarse con esos términos y deben tener muy claro de que hacen parte de su cuerpo, de que son su responsabilidad y que deben cuidarlos y que deben valorarlos y que hacen parte de la integralidad de su ser. Entonces, a través de una comunicación sana con los hijos y con las personas, niños o adolescentes que se encuentran a nuestro cargo, podemos generar una conciencia de autocuidado siempre con la base de que se sientan seguros y de que sientan que no van a ser juzgados por el hecho de hablar de la sexualidad. Hay que enseñarles a que sepan decir no. El aprender a decir no en el momento en que se requiere de una manera efectiva es un signo de autoestima. Algunos llegamos adultos sintiendo que no podemos decir no fácilmente. Es muy común encontrar en las salas de psicoterapia personas que tienen el problema de no poderse negar a una petición de otra persona.
El riesgo que tiene alguien en el tema sexual cuando no sabe decir no es elevadísimo, porque la persona que abusa sexualmente de otro, que busca, como decíamos la vez anterior, doblegar, dominar para lograr una conducta sexual que seguramente la persona que la va a tener no está de acuerdo, estas personas utilizan la manipulación y es fácil manipular a una persona que tiene la autoestima baja. Entonces, es muy importante apoyar a nuestros niños, apoyar a las personas menores que tenemos a nuestro cargo para que aprendan a decir efectivamente no. Enseñarles que los regalos que se pagan con favores realmente no son regalos. Algunas veces los niños pueden ser presa fácil de una persona manipuladora y que busca una conducta sexual a través de un regalo, a través de incluso un dulce, porque no tienen la capacidad para discernir entre lo que está bien, entre lo que se merecen y lo que no se merecen. Entonces decimos que la comunicación es la base de la educación sexual, es la base de una sexualidad sana, y el hecho de enseñarlos a decir no, a decir en un momento dado esto, yo no lo estoy decidiendo, esto hay que detenerlo, o esto no me hace sentir cómodo, es supremamente importante. Hay que enseñar también a nuestros hijos a diferenciar lo que son las actividades que le producen placer y las que no. Debemos aprender a que nosotros tenemos el poder de decisión sobre nuestros cuerpos. Cuando yo tengo claro lo que yo deseo, lo que a mi cuerpo le gusta, yo puedo permitir que suceda algo con mi cuerpo o puedo decir definitivamente eso no me gusta. Hay un tema que se convierte en algo complicado muchas veces para los padres, hablar sobre el placer con los hijos. Desde que los hijos son pequeños, desde que un ser pequeño se encuentra con nosotros, que es nuestra responsabilidad y que hay que enseñarle a trabajar y a vivir con su cuerpo, a quererse, a amarse y a aceptarse y a entender que la sexualidad es parte de la expresión del ser humano. Uno de los temas difíciles es hablar, por ejemplo, sobre la masturbación. La masturbación, y me encantaría de pronto que un día tuviéramos oportunidad, aquí hago una pequeña cuña, sobre un tema tabú que puede estar a favor nuestro o muy en contra. Cuando le enseñamos a nuestros hijos que masturbarse es una expresión individual, de amor, de placer, de saber qué les gusta y qué no les gusta, que pueden perfectamente estimular su cuerpo con toda la tranquilidad de que su cuerpo es suyo. En ese momento le estamos enseñando que está bien la expresión sexual y de que el placer se puede conseguir sin necesidad de que exista una manipulación desde ningún lugar externo. Entonces, cuando nosotros logramos tener una conversación con nuestros hijos, con las personas que dependen de nosotros, y les podemos expresar que la sexualidad es algo tan natural y que hay que vivirla con placer y que hay que decidir en qué momento la queremos y que somos dueños de nuestra expresión sexual, en ese momento les estamos transmitiendo su capacidad de decir esto lo quiero y esto no es para mí. Entonces, enseñarles qué es realmente lo que les gusta y qué cosa no les gusta es muy importante para que podamos evitar el abuso sexual. Distinguir entre lo que es un secreto bueno
y lo que es un secreto malo. Un secreto bueno, por ejemplo, es quédate calladito porque vamos a sorprender a mamá, a papá, al hermano, al abuelito, lo vamos a sorprender para darle una fiesta por su cumpleaños. Eso es un secreto bueno. Hay que entender que hay cosas que vale la pena callar durante un tiempo, pero también deben entender en medio de esa comunicación abierta y confiada que es un secreto malo. Un secreto malo es en el que nos manipula para que no lo digamos sabiendo nosotros que nos sentimos incómodos o nos sentimos en peligro. Hay que hacerle entender muy bien con ejemplos a nuestros hijos de cuáles son las cosas que vale la pena callar temporalmente y cuáles son las cosas que definitivamente jamás deberían callar. Hablar sobre los riesgos de la tecnología. Wow. Estamos en un momento en que la tecnología es fundamental. Ahora nuestros hijos tienen la necesidad de tener una computadora, de tener un internet o mínimo que tengan un teléfono para poderse conectar a sus clases. Entonces, es mucho el tiempo que hoy nuestros hijos tienen frente a una pantalla de una computadora o que tienen navegando en la internet. Entonces, ¿cómo podemos evitar que se encuentren con riesgos latentes que hay en medio del uso de la tecnología si nosotros ahora lo que debemos es procurarles que la tecnología los ayude para poder estudiar? Es un tema difícil, sin embargo, requiere de toda nuestra paciencia, de toda nuestra conciencia, de todo nuestro compromiso como seres adultos, como personas responsables de hijos o de seres que están a nuestro cargo. ¿Qué podemos hacer? Supervisar los sitios web que frecuentan, identificar nuevas amistades. Y vuelvo al inicio de esta conversación. Darle la oportunidad de que se expresen, generar espacios de comunicación para poderles mostrar a nuestros hijos que pueden hablar con toda tranquilidad y que si interactúan con personas extrañas, es preferible que lo comenten con los padres, es preferible que lo comenten en confianza y no que corran riesgos innecesarios. Decirles que no existe un riesgo o ocultar el hecho o omitir el hecho de que sí existen riesgos en medio de todo este tráfico que existe con la tecnología y con el internet no es sano, porque los estamos exponiendo a que aprendan a través de situaciones de pronto muy difíciles, que sí es un riesgo exponerse innecesariamente a toda esta comunicación virtual que resulta con personas que no conocemos y que no sabemos cuáles son las intenciones reales que tienen. Supervisar a nuestros hijos, revisarles sus textos, revisar sus teléfonos. Si son menores de edad, tenemos todo el derecho, y no solamente el derecho, tenemos la responsabilidad como padres de revisar qué es lo que están compartiendo con otras personas. Si encontramos alguna situación que los puede poner en riesgo, recuerden no hacer juicios, porque los juicios no nos llevan a ninguna buena conclusión, pero el poder debatir cuáles son los posibles riesgos que pueden tener con sus actitudes, con personas desconocidas en medio de la internet, en medio de la comunicación virtual, es muy importante para poder evitar situaciones de violencia sexual. Vuelvo al primer punto, la comunicación, porque todo parte de tener una buena comunicación con ellos, de crear espacios de confianza y de permitirle a nuestros hijos que se acerquen a nosotros como figuras que podemos ser referentes en estos temas.
Hay que cuidar las salidas, hay que cuidar los contactos, conocer sus amistades. Aparecen personas nuevas y hoy probablemente las salidas son más restringidas, pero esas salidas se dan de manera virtual. Cuando nuestros hijos tienen una fiesta virtual, cuando hoy tienen una reunión virtual, de hecho, cuando están jugando Xbox, ¿cuántas personas se meten a través de perfiles, a través de avatars, se meten en los juegos donde hay adolescentes y donde hay niños, porque hay que permitírselos, es un mundo que no podemos obviar que existe. Y estas personas entran sabiendo que pueden encontrar allí presas fáciles para manipular. Entonces, el tener un control sano de los contactos de nuestros hijos, de las amistades de nuestros hijos y de las salidas que hacen nuestros hijos y de enseñarles cuáles pueden ser las formas como ponerse en contacto con nosotros en el momento en que se sienten en riesgos es supremamente importante. Nunca poner en duda un indicio de violencia sexual. Hay que confiar en nuestros instintos. Si hay una persona que nos generó desconfianza y a esa persona la vamos a dejar al cuidado de nuestros hijos, piensen que hay algo que les está diciendo no lo hagas. Es preferible pasarnos, es preferible decir, ¿sabes qué? Me pasé de pronto de sobreprotector, de sobreprotectora, y evitar que nuestros hijos se vean ante una situación de violencia sexual o se vean ante una situación en la que pongan en riesgo su integridad física y su integridad emocional. Si un hijo nos dice que ha sido abusado, escúchenlo, no lo juzguen, no lo culpen, no se aterren por muy aterrados que estén. Independientemente de que la situación sea aterradora para nosotros como padres, hay que buscar ayuda, hay que encontrar la forma de solucionar, hay que dar apoyo, hay que dar soporte, porque a pesar de que esta es una situación que nunca quisiéramos vivir, si de repente nos sentimos arrasados por algo así, es importante mantener la cordura, mantener la calma y poder acompañar a nuestro hijo, a nuestro ser querido, a que supere la situación. Y de esa manera, con seguridad que la estaríamos superando nosotros. Algunos síntomas que debemos tener muy claros que podrían manifestar que existe alguna situación de abuso sexual en niños y en adolescentes. La vez anterior les decía que cualquier cambio de conducta nos está indicando que algo sucede, que algo no está bien en nuestras vidas, independientemente de que sea cualquier tipo de situación que estemos viviendo, no necesariamente abuso sexual. Pero en esta ocasión estamos dirigiéndonos específicamente al tema de abuso sexual. ¿Qué debemos tener en cuenta? Si nuestros hijos tienen pesadillas, problemas de sueño que no son normales en esta edad, en edades de niñez y adolescencia, hay que tener cuidado, hay que poner atención. Desórdenes en la alimentación. La vez anterior les decía, todo lo que cambia nuestros hábitos, todo lo que interrumpe nuestra conducta habitual, nos indica que algo está sucediendo y que hay que ponerle atención, hay que atenderlo y hay que encontrarle solución. Ideas o peor aún, intentos suicidas. Ojo, no estoy diciendo que cualquiera de estos síntomas se considere obligatoriamente un indicio de que hay abuso sexual, pero algo está sucediendo. En nuestros hijos sí encontramos este tipo de síntomas. Cambios en el rendimiento escolar.
aquí hablamos también de una rutina. Mi hijo siempre ha sido organizado, estructurado, tiene una rutina de estudio y de repente cambia. Eso significa que algo hay que atender. Si hay alteraciones en el lenguaje o en la motricidad, son síntomas mucho más fuertes de que existe algo que tiene, que hay que atender porque está trastornando a esta persona. Cuando hay aislamiento, cuando hay agresividad o cuando de pronto hay un miedo generalizado a salir o a determinadas personas. Cuando nuestros hijos de repente muestran la tendencia a aislarse, puede ser un síntoma básico de la adolescencia, porque pues la adolescencia se caracteriza precisamente por tener cambios en las rutinas, pero existen cambios que son adaptativos y notamos que a pesar de que hay un cambio en la rutina, los vemos haciendo cosas que les hacen sentir bien. Pero cuando hay cambios en rutinas y vemos al chico, al joven, al niño que se encuentra deprimido, que deja de comer, que no hace actividades que le hagan sentir placer, que lo hagan sentir bien, algo está sucediendo que hay que tener en cuenta y que hay que atender de inmediato. También cuando hace falta la expresión adecuada de sentimientos. Cuando un niño tiene dificultad para expresar lo que le está sucediendo, generalmente lo expresa con mutismo, ahí tenemos una situación muy probablemente de abuso sexual. Un síntoma que suele ser muy claro de que existe abuso sexual es cuando el lenguaje de nuestros hijos en el tema sexual cambia. Nosotros, si tenemos buena comunicación con ellos, sabemos cuál es la manera como se expresan de la sexualidad, porque seguramente que hemos sido nosotros quienes les hemos inculcado que al aparato reproductivo de la mujer, al órgano reproductivo de la mujer se le llama vagina, que el hombre tiene un pene, que existen diferencias entre el órgano del hombre y la mujer, que le hemos hablado de la reproducción sexual, hemos hablado del placer, hemos hablado de la masturbación. De repente, pues sabemos que esos son los conceptos que ellos tienen claros. Y de pronto escuchamos que nuestros hijos están hablando de conceptos que no hemos tocado con ellos. Algo está sucediendo. Algo nos está indicando. Entonces, la idea es que ninguno de nosotros tuviera que enfrentarse a esta situación. La idea es que ninguno de nosotros tuviera que atender síntomas de abuso en nuestros hijos, pero es preferible darse cuenta a tiempo y no tener una situación en el tiempo que ya no pueda resolverse fácilmente con una terapia rápida o con un apoyo rápido y que tengamos personas que luego en el futuro puedan ser incluso abusadores también. Nuestra actitud definitivamente como padres, como tutores, como cuidadores de niños y adolescentes es fundamental. No le debemos llevar nuestras limitaciones y nuestros tabúes a nuestros hijos. Las personas que dependen de nosotros como adultos responsables deberían tener la capacidad de discernir a través de diálogos qué es lo que desean. Hay otro tema aquí que ojalá tengamos la oportunidad también de tocar. La sexualidad se elige, la preferencia sexual se elige, se decide y se debe amar y va unida a la autoestima. Cuando nosotros le llevamos nuestras limitaciones sexuales, nuestros tabúes a nuestros hijos y no les permitimos expresarse libremente, por más que nos quedemos callados respecto a un tema como la homosexualidad,
no les vamos a dar la posibilidad de que vivan plenamente su vida. No estoy hablando solo de que vivan plenamente la sexualidad, sino que vivan su rol en la vida. Ahí doy la cuña, Belli, para que tengamos de pronto la oportunidad de hablar sobre ese tema, porque sé que como padres, uno de los temores que tenemos es enfrentar la sexualidad de nuestros hijos. Cómo afrontar el hecho de que tienen la libertad de elegir, tienen la posibilidad de decidir y nosotros debemos motivar a que ellos decidan cómo quieren vivir su sexualidad. Es preferible acompañarlos de pronto en una vida sana de pareja homosexual que acompañarlos en una vida no sana de pareja heterosexual. Por último, si no saben qué hacer, busquen ayuda. Nadie dijo que podemos atender los problemas de nuestros hijos desde nuestra propia sabiduría. No es fácil ser nuestro propio psicólogo. No es fácil atender las situaciones que nos afectan y que nos golpean emocionalmente, porque son los seres que amamos. Y estoy segura de que preferiríamos que una situación de estas nos golpeara de manera personal y no que le golpearan a nuestros hijos. Sin embargo, existe la ayuda, existen las posibilidades de acompañarlos de una forma sana para que se encuentren consigo mismos, independientemente de que lo que hoy esté pasando en sus vidas sea algo que nos haga sentir arrollados, que nos haga sentir sobrepasados. Y pues atendiendo el tiempo y respetando la oportunidad que hoy tenemos, podemos pasar al espacio de preguntas. ¿Te parece, Belli? Bien, ahora sí que no tenemos aquí en el chat ninguna, pero mientras hacen aquí también en el Facebook, de alguna manera quería abundar sobre algo más que creo que es importante de todo lo que hablaste, lógicamente, pero también creo que por ahí es importante que cuando unas personas han sido víctimas ya de este tema de abuso sexual y pasan los años y luego tienen hijos, esto a veces podría ser que esa situación que no se resolvió en su vida personal, llámese papá o llámese mamá, cuando ya se tienen hijos en edad de adolescencia o niños, muchas veces ocurren dos cosas, o sea, lo digo así tan claramente, o puedes volverte extremadamente cuidadosa de tu hijo o definitivamente estás tan agobiada y tan todavía como víctima de eso que pasaste, que no lo has sabido sobrellevar, que no sabes cómo manifestar ese cuidado a tu hijo y a veces tratas mejor de no ver cosas porque no quieres enfrentar algo que ya tú viviste. Y es algo tan real que a mí sí me gustaría que pudieras de ahorita decirles en donde tú das las charlas y todo lo que son las terapias, porque de clara manera te puedo decir que son cosas que ocurren constantemente. Mujeres que han sido violadas en la edad de la adolescencia, llámense 12, 13, 14 años, luego se casan, tienen hijos, no sé, 25, 26, 27 años, empiezan los niños como a los 30 que ellas tienen, empiezan en 3, 4, 5 años. Hay ese tipo de reacciones o los sobreprotegen tanto que ni siquiera los permiten ser ellos mismos para poderse cuidar, autocuidar, no los informan. Esto que dijiste hoy es increíblemente importante, que hay que enseñarlos a cuidarse porque no siempre podemos estar ahí pegados a ellos y cuando uno los educa de la manera que tú dijiste ahora, pues les identificas muchas cosas que si no se las dijeras, pueden tomarlo como algo malo o pueden ser que no identifiquen qué es un peligro y qué no lo es porque no los preparaste.
Y otra parte, cuando la gente ha sido violada o ha sido abusada, muchas veces no quiere enfrentar esa situación y aunque ve cosas, evade, hace como que no ve, trata de no oír o trata de no ver cosas porque no quiere volver a enfrentar esa situación que pasó. Y esto es algo muy delicado, pero sí pasa y es algo que está latente. Entonces, ahorita hablando de, mientras alguien de las que están aquí quiera decir alguna pregunta, están abierto ya el espacio de preguntas, ¿eh? Por ahora sí me gustaría que le abundaras un poquito a las mamás en el tema que te acabo de decir, porque sí, estamos hablando de las personas que se pueden prevenir, pero desafortunadamente, si tú tuviste un abuso en la familia, se puede repetir la historia si no ha sido señalado, si no ha sido demandado. Y esto es algo importante que a mí me gustaría que dijeras en este momento. Mira, desafortunadamente, lo más seguro es que las personas que han vivido la experiencia y no la han sanado, no están aquí en nuestro público. Estas situaciones requieren atención, porque si no, vamos a perpetuar la situación en nuestros hijos. Si tuvimos el infortunio de vivirlo, debemos convertirlo en la experiencia más enriquecedora de la vida, por muy difícil que suene, porque si no lo convertimos en la experiencia más enriquecedora de nuestra vida, luego la situación se va a convertir en la tragedia más terrible de nuestra vida, porque la vamos a sufrir no solo en carne propia, sino en la carne que nos duele, en la carne de los hijos. Y como dice Bellanira, hay diferentes maneras de vivirlo. Una es, o definitivamente los hijos se convierten en estos seres que llegaron al mundo o a través de la violencia y entonces no son muy queridos, o se convierten en estos seres que hay que cuidar y sobreproteger porque a mí me violentaron. Ninguna de las dos opciones es sana, porque pues el rechazo a un hijo, por supuesto que afecta y eso se va a convertir en una cadena hasta que llegue alguno y decida hasta aquí paro esta cadena, ¿no? Y ahí es donde nos convertimos en víctimas de víctimas, porque es muy común. El abusador fue víctima de alguien más y el abusado es víctima y así. Y resulta que luego sufren muchas personas, pero resulta que todos fueron víctimas. Entonces hay que parar las cosas y hay que decidir si he vivido una situación de violencia, tengo primero que sanarlo y luego de sanarlo es que puedo llevar a mis hijos una educación sana. Ahí es donde puedo sentarme frente a ellos y decirles tranquilamente y con todo el valor, yo tuve una experiencia de este estilo y no quisiera que ustedes tuvieran que vivirla, porque es totalmente válido expresarle a los hijos que hemos tenido una situación de violencia. Y ojo, no estoy hablando solo de la violación típica de la que hablan, no sé, los reportajes, violada y tirada y apareció. No, estoy hablando de personas que se mantienen en una relación en la que existe violencia sexual y que permanentemente son violadas. Y nacen hijos de esa permanente violación. Entonces, ¿qué se siente por esos hijos si no sanamos el acto de donde esos hijos vienen? Entonces hay que sanarlo, hay que identificar si tengo una relación de pareja en la que estoy permanentemente siendo violentada, si estoy siendo doblegada, si no tengo una relación de pareja donde mi sexualidad se expresa plenamente, sino donde soy obligada, doblegada, y donde el placer no es mío, sino que yo le estoy ofreciendo placer a alguien porque
tengo una deuda con esta persona porque siento compasión, porque cualquier cosa, ¿sí? Eso también es violencia sexual, lo veíamos la vez anterior. Entonces, eso que dice Deyanira respecto a sanar, porque a nuestros hijos hay que acompañarlos para que su sexualidad sea plena y sea sana. Si no queremos perpetuar los dolores que nosotros hayamos tenido en nuestra vida sexual de pareja, es indispensable que lo sanemos primero, para luego sentarnos y decirlo, yo lo viví. Qué mejor enseñanza para un hijo que decirle, yo lo viví y con valor aquí estoy y te acompaño para que tú no vivas esa situación. Eso diría un coach, eso es coaching, tal cual, es acompañar en la sexualidad a los hijos. ¿Había alguna otra pregunta, Belli? No, hasta ahorita las que están con nosotros en el Zoom no han preguntado nada, solamente muy buenos consejos. Ok. Y muy bueno, bien. Sí, estaba sintiendo de pronto que había algo que sonaba de fondo y pensé que de pronto había alguna pregunta. De verdad no. Es un tema, lo dije desde la vez anterior, es un tema que tiene muchas aristas. La sexualidad todavía no es reconocida como algo natural por todo el mundo. Hay muchos tabúes que no nos hacen bien, no nos dejan vivir plenamente. Y la violencia se convierte en una forma incluso válida de vivir la sexualidad cuando no existe la oportunidad de expresarse libremente. Algunas personas abusan no porque tengan un carácter violento, sino porque les enseñaron que esa era la forma como se debía expresar el placer, cómo se podía expresar algo tan sublime y tan importante en la vida del ser humano. La sexualidad es necesario sanarla en todo sentido, por nosotros, sobre todo por nuestra individualidad, por nuestra vida, por nuestra esencia y por lo que podemos transmitirle a nuestros hijos, por lo que podemos transmitirle a las personas que son importantes para nosotros. Yudelka Traveras dice, qué bueno eso de romper tabúes en la educación de nuestros hijos relacionado a la sexualidad. Se habla poco en la familia de esto. Y creo que es un trabajo que tenemos que empezar a hacer. Te comentaba que la semana pasada hay muchas personas que ni se conectan en Facebook porque temen que alguien pueda ver que se conectó. Hay esos tabúes de que aunque están pasando una situación complicada y quizás son víctimas de este abuso o temen que pueda estar alguno de sus hijos en esta situación, no están en este momento porque, como tú lo decías, las personas todavía tienen tabúes para hablar de esos temas y no quieren que la gente se entere de que tienen un tema similar. Entonces, partiendo de ahí, con respecto a los tabúes de la sexualidad y también de cómo nosotros, mamás, debemos educar a nuestros hijos con esta parte que es tan primordial, que como bien lo dijiste, traemos una cultura muy moralista que nos ha impedido el poder trascender y poder hacer cosas en donde hoy podamos hablar con claridad de los temas sexuales sin ruborarnos, sin ponernos, sentirnos incómodos, porque aún, yo tengo 52 años, pero hay veces que estás en una charla en donde se hablan de temas sexuales y no es porque seas ingenua ni porque seas tímida, sino porque no está tu cultura o no te inculcaron cosas así para poder hablar de esos temas con libertad y te sientes como fuera de tono, pero es porque sinceramente hay esos tabúes. Y mientras nosotros mismos como padres no rompamos esos tabúes, imagínate qué le estamos heredando a nuestros hijos en la cultura del cuidado y la identificación de nuestro cuerpo. Mira que hace 3
años, hace 3 años que estuve en un programa de radio, pusieron un horario especial para hablar de temas que tenían que ver con la sexualidad. Entonces solamente podíamos como quitarle la censura y era un tema que veíamos psicólogos y estábamos asesorando a las personas, a personas adultas, pero había un rango de hora para hablar de temas de sexualidad. Qué triste que tengamos que ponerle ese tope si vamos a hablar de sexualidad, entonces tenemos que irnos a la hora en que ya los niños se fueron a acostar. Perdón, no. Los niños necesitan escuchar que la sexualidad es parte de su vida, es parte integral de ellos, que la deben aprender en las diferentes etapas, por supuesto, porque hay que ir identificando la etapa de madurez del niño para poderle hablar de la sexualidad. Pero cuando un niño nunca ha visto el cuerpo desnudo de sus padres, si de repente un día ve a una persona desnuda, por lo que sea, pues se va a aterrar y va a sentir que eso no es normal. Entonces, ¿qué esperamos que ese niño disfrute en el momento en que tenga que desnudarse frente a una pareja? Entonces, son tabúes, precisamente, que estamos cargando y que hacen que sea más difícil que tengamos personas sexualmente plenas y sexualmente sanas para llevar su sexualidad a compartirla con otros, porque si fuera solo lo que tú vives contigo misma, no pasa nada, pero es lo que vas a compartir con otra persona. Entonces, ahí hay una cantidad de temas de repente que se me ocurren, como por ejemplo, la vida en pareja antes de vivirla. Pues ya cerrando este bloque, con respecto a lo que estabas diciendo ahorita, hay que atender a los hijos cuando se acercan y nos preguntan algo que tiene relación con la sexualidad y no regañarlos y no decirles ¿dónde escuchaste esto? Y eres un enfermo, eres un maleducado, o lo empiezan a regañar, y es ahí cuando él pregunta, es cuando debe de ser informado porque ya está teniendo esa inquietud. Y no debemos dejar pasar más tiempo porque entonces va a tener que irlo a investigar por sus propios medios, con las personas equivocadas o de la manera equivocada. Muy seguramente. Bien, entonces creo que ya nuestras, las participantes que están aquí no se animaron a preguntar, y vuelvo otra vez a decirte, no importa, yo siempre he dicho, no importa que estemos 2, 3 personas, si esta información se queda ahí, yo sé que después entran personas y lo ven para poder analizar las cosas sin que tenga que verse conectada. Tengo aquí en YouTube el enlace de la página de Mujeres en Plenitud Fantásticas, y hay temas que aquí no se ven, pero allá hay personas que entran y las visitan. Entonces, estos temas son nuestra responsabilidad, Sandra. Podamos sentir que no tenemos una audiencia como la esperaríamos, pero lo importante es cumplir con esta misión. Como te lo dije hace unos días, estamos de nuevo haciendo un trabajo en equipo, porque antes, como hace como 5 años, igual iniciamos con actividades que no pudieron continuarse por circunstancias adversas, pero algo nunca lo vamos a perder, que es el compromiso de informar y poder darle herramientas a las personas para poder lograr tener una vida digna, plena y sobre todo en plenitud fantásticas, como tenemos que estar todas las mujeres. Así es. Gracias por permitirme. A ver si es una pregunta. Dices que todo fue muy claro. Así que quiero agradecerle a Yurita y a Kisaira que estén presentes acompañándonos. Gracias, gracias. Son 2 coaches que me encantará que conozcas de allí. Excelente. De hecho, un tema que yo quiero que tú toques y la próxima vez te prepares con ese tema es sobre lo que es el hecho de la frigidez en la mujer, por qué se puede dar independientemente de cualquier situación, que ahorita hablamos de violación,
hay otras cosas que te llevan a esa etapa y tú dices que podría ser así, pero realmente hay factores que hacen que eso suceda y a veces uno no entiende qué es lo que esté pasando. Entonces, a mí sí me gustaría que hables de esto porque este grupo es de mujeres en plenitud fantásticas. Tenemos que ser plenas en todo, en la sexualidad, en el disfrute, en el placer, en la vivencia del día a día. Y esos temas que te estoy pidiendo son temas que han estado aquí en el tintero, en espera de, y bueno, creo que podría ser el tema para la próxima semana. Belly, me encantará rescatar algunas mujeres que sienten que su sexualidad no se ha podido disfrutar, porque precisamente son los tabúes a lo que nos lleva a eso. Así que, wow, nos espera un súper tema. De verdad que me claro, yo estoy más impresionantemente. Que segura que ese tema sí vamos a estar más, más acompañadas. Y quizás también los hombres, ¿por qué no? Necesitamos que ellos sepan esa parte que sí también en algún momento tuviéramos un tema, hablaras y fuera un tema también enfocado a los hombres para esa parte de cuando también ellos tienen lo que se llama si nosotros somos frígidas, ellos son impotentes. Impotentes, eso, pero que tienen que ver con situaciones psicológicas también en la mayoría de los casos. Entonces, vamos trabajando esos temas porque creo que la información que tú nos estás dando nos está abriendo un panorama diferente y hay que aplicarlos. Así que prepara ese tema con mucho amor, como tú lo sabes hacer, y el próximo viernes, ya saben, chicas, tenemos un tema estupendo. Tenemos que explotar toda esa sexualidad que tenemos dentro. Me encantará. Tengan un excelente fin de semana. Es viernes, una cena y un vinito para todas con mucho amor. Gracias, Belly. A ver, déjame leer qué mensajes tienen tus amigas. Bueno, ya lo habías leído, creo que se estaban repitiendo, pero pues creo que ese tema es excelente y necesario, el que hablamos de la frigidez. Entonces, prepárate con todo, que este viernes que viene vamos a brillar de tanta plenitud y con tanto conocimiento. Feliz fin de semana a todas. Un abrazo, que estén bien. Abrazo, bye.